Hasta ahora, se dice que alrededor del 95% de todas las aguas de la Tierra están prácticamente inexploradas. Esto significa que en las profundidades de los océanos, pero posiblemente también en el estanque de la esquina, pueden aparecer animales o hallazgos completamente inesperados. Las personas que participan en la exploración de las aguas son oceanólogos, arqueólogos subacuáticos o simples buceadores en busca de una aventura submarina. Una y otra vez, aparecen cosas únicas o simplemente increíbles. Sirenas. Pertenecen a los mayores misterios de esta tierra. Se dice que las sirenas son criaturas mixtas con cabeza de mujer y cuerpo de pez. Estas criaturas míticas aparecen en leyendas y cuentos de hadas de todo el mundo. Sin embargo, hay quienes afirman que las sirenas son mucho más que una fantasía. Una y otra vez se producen fascinantes avistamientos de estas bellas mujeres de agua. Sin embargo, nadie ha podido demostrar aún la existencia real de las sirenas. Desgraciadamente, solo podemos especular sobre si estas fotos son sirenas reales, pero la idea sería fascinante. Carretera de Bimini. Uno de los mayores misterios que rodean a las ciudades y continentes sumergidos en el agua es la legendaria isla de la Antártida. Hace unos 10.000 años se dice que este continente se hundió en el mar en algún lugar entre Europa y el Caribe. Hasta ahora no había ningún rastro real del continente perdido. Pero hace unos años, unos buzos descubrieron una extraña formación en el mar frente a la isla caribeña del Bimini. Las investigaciones posteriores revelaron un camino de varios metros de ancho y hasta 800 metros de largo, a una profundidad de unos 6 metros, que parece desembocar en el océano. ¿Podría haber sido este el camino a la Atlántida? ¿O posiblemente este camino era parte de la isla continente? No lo sabemos con certeza. Lo que está claro es que la construcción de la calzada, que presumiblemente tiene varios miles de años de antigüedad, no coincide con ninguna cultura caribeña primitiva, sino que guarda un gran parecido con las calzadas de la antigua Roma y la antigua Grecia. Zonas de caza del lago Hurón. En el fondo del lago Hurón, entre Michigan y Ontario, los investigadores encontraron rastros de una instalación de aproximadamente 9.000 años de antigüedad, que se utilizaba para la caza profesional de caribúes. La gente se organizaba en este lugar durante las temporadas migratorias de las manadas de caribúes para conducir a los animales juntos en grandes trampas. Para ello, se construyeron avenidas de piedra en forma de V, así como varias puertas, almacenes de carne y viviendas para los cazadores. Todo esto permaneció inactivo durante varios miles de años a una profundidad de unos 35 metros, hasta que los buzos encontraron accidentalmente los restos. En la actualidad, el coto de caza del lago Hurón es uno de los testimonios arqueológicos más importantes de las primeras culturas americanas. Mancha púrpura. Los biólogos marinos se asombraron cuando encontraron esta estructura brillante en una sección poco espectacular de la costa del sur de California en 2016. Aunque había biólogos marinos experimentados a bordo del buque de investigación, al principio nadie podía explicar qué era esta estructura. Los investigadores bautizaron espontáneamente la esfera púrpura como Purple Blob, y naturalmente quisieron llevarse el singular hallazgo. Pero justo cuando alguien estaba a punto de alcanzarlo, apareció un cangrejo que obviamente tenía una idea diferente. Pronto quedó claro que la estructura era probablemente un saco de hielo de la especie cangrejo del río. Por razones de protección de la especie y por consideración al cangrejo de río, los investigadores prefirieron entonces dejar la pieza colgada. Atlit Jam. Otro descubrimiento que probablemente nadie hubiera conocido de no ser por la casualidad es el poblado neolítico de Atlit Jam. Se hundió en el mar frente a la costa de Israel hace muchos miles de años, y permaneció inactivo en el barro hasta que fue descubierto y redescubierto por una tormenta en 1984. Tras un examen más detallado, los arqueólogos subacuáticos encontraron numerosos esqueletos muy bien conservados de hombres, mujeres y niños. Observaron que todas las mujeres mostraban signos de tuberculosis y que los hombres tenían graves deformidades óseas en la zona de las orejas del cráneo. Esto indica daños por inmersiones demasiado profundas y sin protección. Por un lado, los investigadores pudieron averiguar que la gente ya buceaba hace unos 9.000 años. Además, encontraron una formación no muy lejos del asentamiento que debió estar bajo el agua ya en el año 6900 a.C. La disposición circular de las piedras sirvió probablemente como lugar de culto subacuático y de ofrendas a las divinidades del mar. Lago Titicaca. El lago Titicaca, situado en los Andes sudamericanos, es una de las masas de agua más grandes y altas del planeta, a 3.800 metros sobre el nivel del mar.
La cultura tiwanaku vivió a las orillas del lago entre el 900 y el 500 a.C. Los investigadores pudieron recuperar numerosas monedas de oro, conchas y valiosas cerámicas durante las extensas inmersiones en el lago. También encontraron una gran cantidad de huesos de llamas jóvenes. Tanto los animales como los objetos de valor debían de ser muy valiosos para las personas que vivían en este lugar tan árido. El motivo por el que las culturas de América del Sur practicaban un culto sacrificial tan pronunciado y ofrecían casi todo lo que tenían a los dioses sigue siendo un misterio hasta hoy en día. Estalactitas de hielo. Las estalactitas de hielo que se forman bajo el agua son un fenómeno extremadamente raro y al mismo tiempo mortal. Estas maravillas de la naturaleza, conocidas en inglés como barnacles, se forman bajo las superficies marinas congeladas cuando la salmuera muy fría y muy salada se encuentran con el agua de mar menos salada. De forma casi inquietante, este dedo de la muerte se extiende hacia el fondo del mar, matando instantáneamente todo lo que entra en contacto con él. En 1974, este fenómeno fue descubierto por un oceanógrafo llamado Sleep Martin. Y en 2011, un equipo de televisión de la BBC pudo captar por primera vez este inquietante espectáculo submarino en una película. Pez cabeza de cristal. Aquí tenemos muy probablemente una de las criaturas más extrañas y raras que se pueden encontrar en el agua. Este pez con cabeza de cristal no es una falsificación. El pez tiene realmente una cabeza transparente y translúcida. El pez de nombre latino Macropina microstoma es conocido por la ciencia desde hace unos 70 años. Desde entonces, los investigadores se han preguntado por qué el pez necesita una cabeza transparente. Al fin y al cabo, la mayor parte del tiempo se queda inmóvil en las profundidades del mar, y de vez en cuando agarra una medusa que pasa. Entonces, los investigadores descubrieron el secreto. Los ojos del pez son las dos bolas verdes brillantes de su cabeza. Lo que parecen ojos son las fosas nasales de los peces. Está claro que este amigo necesita una cabeza transparente, de lo contrario no podría ver nada. La ciudad dorada de Dwarka. En la India, la leyenda de Dwarka, la ciudad mágica del mismísimo señor Krishna, existe desde hace varios siglos. Se dice que el reino celestial en la tierra, rebosante de oro, se hundió en el mar hace unos 9,000 años por razones inexplicables. Durante mucho tiempo esta historia se consideró un completo disparate, especialmente en los círculos de la ciencia reconocida, hasta que los restos de una ciudad salieron a la superficie frente a la costa del estado indio de Gujarati, en 1981. Los buzos pudieron recuperar, entre otras cosas, trozos de madera cuya antigüedad pudo datarse en el año 7500 a.C. Además, los investigadores proporcionaron impresionantes fotos de grandes edificios con arcos de medio punto, bulevares y templos. Esto habría convertido a Dwarka en el primer centro de florecimiento cultural humano, hasta ahora desconocido, que existió varios miles de años antes de las culturas egipcias y de la construcción de las pirámides. Thonis Heracleion. Al igual que la legendaria Dwarka, la magnífica ciudad portuaria egipcia de Thonis Heracleion fue considerada durante mucho tiempo puro mito. Heracleion era considerada una de las ciudades más ricas y bellas del Mediterráneo. Se dice, entre otros, el príncipe troyano París y su amante robada Helena se divirtieron allí antes de que estallara la guerra de Troya. A principios de la década de los 2000, los buzos del Instituto Europeo de Arqueología Subacuática dieron con las primeras pistas sobre el paradero de la infame ciudad a unos 6.5 kilómetros de la costa egipcia actual. Entre los hallazgos había un gran bloque de piedra con jeroglíficos y restos de magníficas construcciones y estatuas. También había pruebas del que fuera el magnífico templo del dios egipcio Amón, considerado el patrón de la ciudad. La razón por la que Amón dejó que su ciudad se hundiera completamente en el mar, presumiblemente en el siglo III a.C., aún no se ha explicado claramente desde el punto de vista científico. Es concebible que los desprendimientos se produjeran tras terremotos submarinos o que un enorme tsunami arrasara el Mediterráneo. Pez con rostro humano. Después de todos los tesoros y riquezas, ahora tenemos otro descubrimiento muy especial en forma de pez. Un trabajador agrícola filmó a esta curiosa criatura en un lago cerca de la ciudad china de Kunming. El pez, parecido a una carpa, tiene en realidad un dibujo con forma de cara humana en la cabeza. Las carpas son peces emparentados con los koi, y por ello se consideran amuletos de la suerte y mensajeros de bendiciones monetarias y riqueza en Asia. El extraordinario video se hizo rápidamente viral y poco después, muchos curiosos viajaron desde todo el país para fotografiar a este pez milagroso. Se dice incluso que algunos hombres, especialmente emprendedores,
intentaron capturar el pez milagroso y venderlo por mucho dinero. Lamentablemente, no sabemos si tuvieron éxito. El pez que ríe. Se podría pensar que este gracioso pez está simplemente contento de que un humano le rasque la panza, pero en realidad, la curiosa expresión facial del pez es una especie de mecanismo de defensa. Cualquiera que se atreva a hacerle cosquillas a una raya debe ser también muy valiente. Esto se debe a que estos animales tienen un aguijón afilado que suelen clavar inmediatamente en el cuerpo de sus atacantes. La picadura también puede causar lesiones graves a los seres humanos. Si la raya clava su aguijón en un órgano vital, el encuentro puede ser fatal para un humano. Por lo tanto, desaconsejamos encarecidamente que acaricies a este pez. Embudo en el lago. Un agricultor llamado Bryce Dalton encontró esta extraña formación de anillos en un lago del estado norteamericano de Utah. Cuando se llamó a los expertos, lo primero que pensaron al ver la aparición circular fue en un antiguo lugar de culto o en un cementerio prehistórico. Pero lo realmente extraño de este hallazgo es que el cráter de unos 8 metros de ancho simplemente no existía antes en este lago. Finalmente, los biólogos submarinos trataron de explicar el fenómeno con procesos biológicos en el agua, pero tampoco se ha podido demostrar hasta ahora. Así que la procedencia del círculo sigue siendo un misterio. El asombrado agricultor Bryce Dalton comentó su hallazgo simplemente como arte de Marte. Así, llegamos al final de esta lista de extraños e increíbles descubrimientos realizados en las aguas de esta tierra. Ahora te toca a ti. Cuéntanos qué te parecen estos hallazgos. ¿Te ha impresionado especialmente algún descubrimiento o crees que hay otras cosas escondidas en las profundidades de los océanos que aún no conocemos? Esperamos tus aportaciones en los comentarios. Hasta la próxima y cuídate.